Soy Cristian Flores, realizador audiovisual. Me dedico, mi área fuerte es los VFX, efectos digitales y gráficas 3D, digamos, de apoyo. Eh, Mira, cuando pequeño me gustaba bastante el arte en general, pero sin saberlo. O sea, tenía una cercanía, no sé si innata, pero al menos en mi familia no había nadie así como artista. Pero siempre me gustó mucho la plasticina, el dibujo, me hacía mis propios juguetes de cartulina y, y madera inclusive. Entonces, a pesar de que no tenía alguien que, como un referente, pero sí me apoyaba mucho. Mis papás me veían eso y lo apoyaban al 100%. Entonces, y y yo tenía una cámara, o sea, yo no, sino que era de mi padre, pero yo la sacaba a escondida en la cámara y yo grababa mis juguetes y empezaba a hacer mi historia. Y después descubrí que se podía hacer los stop motion paso a paso, iba grabando con la dificultad que tenía la cámara, que no era una cámara para eso, entonces iba haciéndose. Eh, Después me interesó cómo se hacían las películas, porque yo hacía mis películas y yo decía, ¿y se harán así? Y empecé a ver todos estos documentales detrás de cámara. Había un programa que era en HBO, me parece que se llamaba La magia del cine, algo así. Y lo daban una vez cada 3 meses, una cosa así, pero yo lo esperaba con tanta ansia porque veía cómo lo hacían y me podía ver reflejado en ello, que no era tan lejano a lo que yo hacía también. Entonces yo dije, aquí se junta lo que yo siempre he hecho, maquetas, arte, creación, con lo que domino, que es computación. Entonces empecé a buscar y lamentablemente en ese tiempo no había nada, así como diseño gráfico, es como, entre comillas, lo más relacionado, pero que al final no tiene nada que ver, pero que había acá en Chile. Entonces las opciones eran o irme a Europa o a Estados Unidos. Y bueno, yo deseché en un principio esa opción porque era en ese tiempo bastante lejana, pero después con el pasar del tiempo se fueron dando las condiciones y mis padres me dijeron, ¿te gustaría ir a estudiar eso? Y yo encantado, así que buscamos la opción. Había suerte, por suerte había un tío que tenía en España, en Barcelona. Lo contactamos, el tío dijo, sí, no, mándelo nomás, y acá yo lo recibo, le busco dónde quedarse y todo. Así que, listo, me vi en un avión, 16 horas de viaje, estudiar lo que siempre había soñado sin saber qué lo que era, y bueno, de ahí ya partió un poco mi carrera. A Santa María estaba en una productora que habíamos formado con unos amigos en aquel tiempo. Eh, y, y estábamos viendo, de hecho, postular a algún proyecto. Queríamos postular ese año a algún proyecto, pero no teníamos como algún proyecto claro, una idea. Y, y en ese tiempo se venía el aniversario, era el 2007, se venía el aniversario de los 100 años, ¿cierto? Entonces, de Santa María. Entonces, hay uno de los colegas con que trabajamos ahí, Jaime González, que me dice, oye, mira, hay un libro acá que habla de Santa María, refiriéndose el Santa María de la Flor Negra, me parece que se llama. Tal que yo lo vi el libro, le eché una ojeada, me llamó la atención, pero dentro del libro, que tiene cuenta muchos detalles, pero también yo encontré que habían cosas como que me parecían, no sé si eh, no cercana a la realidad, pero como que eran extrañas, como que ciertas cosas no coincidían. Entonces, eh, tenía yo una amiga que era historiadora, bueno, en ese tiempo estaba estudiando, y le empecé a consultar, pues le dije, mira, esto, sí, me dijo, quizás no es tan así como de repente se narra por ejemplo, en la cantata o en el libro, porque en un libro era una novela esto, entonces no era un algo histórico así preciso.
Entonces, habían habido investigaciones, pero como todo muy por aquí y por allá, y todo el material, digamos, más preciso estaba en Santiago, en la Biblioteca Nacional. Entonces, era bastante difícil, digamos, tener acceso a eso en ese momento. Entonces, ya dije, sí, me parece el tema interesante, hagámoslo. Y en un principio, la idea era del documental era hacerlo con entrevistas solamente, entrevistas, imágenes de apoyo, fotografía y eso. Cuando empezamos a desarrollar el proyecto, lo presentamos al FNR y nos aprobaron el presupuesto, salimos, digamos, ganadores. Empezamos a trabajarlo, empezamos a hacer las entrevistas, empezamos a recolectar el material y nos encontramos, pero así, fue un momento terrible porque fue un vacío que llegar y el único material que teníamos era 2 o 3 entrevistas de gente que trabajaba ahí de la escuela, profesores, directores, un par de fotos viejas de la salitreras y eso, no había nada más, no había nada más visual. Material escrito se había, pero visual no había nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo contamos una historia a través de 2, 3 fotos y un par de entrevistas? Un documental, que queríamos narrar así los sucesos. Entonces, yo dije, o sea, cae de cajón para mí un poco. Tengo que hacerlo con lo que yo sé hacer, con gráficas, con monitos animados, por decir, darle algún nombre más, como se conoce, con animación, con recreación, porque hay edificios que están en la historia que ya no existen, como el hipódromo en Iquique. La Escuela Santa María de la época tampoco ya no, bueno, la que hay ahora es un homenaje y es muy parecida, pero no es igual. Y en ese tiempo, cuando hicimos el documental, estaba la otra escuela, la que era de cemento, la que se dañó con el terremoto. Entonces, no había como lugares que pudiéramos rescatar, así como sacarle una foto, grabarlo y luego, digamos, hacerle un retoque. Este material visual que tuvimos que crearlo prácticamente de la nada. Entonces, en base a referencias de épocas, fotos que habían de épocas cercanas o anteriores o posteriores, al menos reconstruimos lo que es la imagen eh, para Santa María. Como iquiqueños, como nortinos, como chilenos, eh, no solamente porque es una historia local, sino que porque es una historia que trasciende eh, por un tema que es las huelgas obreras que se han producido a través de la historia de Chile. Y que aquí se produzca un vuelco muy, muy importante, que lo van a ver ahí en el documental, que es la unión de distintos tipos de sindicatos que había en aquella época, o distintos tipos de grupos obreros que todos vivían o trabajaban, por decirlo así, muy separados uno del otro y en distintas realidades. Y aquí vieron que convergían sus realidades en demandas en común. Entonces, y a la vez, al ser narrado en forma de crónica, uno puede entender qué fue ocurriendo en la ciudad y qué fue ocurriendo con estas personas día a día. Porque no fue una cosa que uno se imagina, como te cuentan, que ocurrió de un momento a otro y murieron tantas personas. Hubo todo un proceso social ahí y también nacional, porque intervino el ministro del Interior, que llevó a esta situación. Entonces, eh, la historia no es solamente el resultado, sino que hay todo un proceso antes para poder llegar a eso. Y tratamos de cubrir lo más que pudimos ahí en el documental. Entonces, hay mucho que uno asume como que sabe, pero en realidad solamente sabe la superficie solamente. Bueno, los invito a todos, nortinos y no nortinos, a las 20 horas en Casa de la Cultura Eventos, el Facebook, que podamos ver el documental Santa María de los Obreros. Y luego de eso podamos compartir una charla ahí conmigo, pueden hacerme preguntas y no hay problema, ahí estaremos compartiendo un momento muy grato.